Vamos a completar luego, o sea, luego de la lectospira vamos a completar el tema cutáneo. Sí, sí, sí. ¿Ya regresaron todos? ¿No? Sí o no. Bueno, avísenle ya. Delegado. El delegado contable. Sí, delegado. Dale, ¿todo bien? Ya. Muchachos, vamos avanzando, se nos hace más tarde. Peligroso, tienen que ir a descansar, a estudiar. Viene el examen, cuidado. Mucho cuidado. ¿Cuándo hacer el miércoles? Claro, la examen. ¿A dónde era el examen? ¿Acá mismo? No creo que ¿Dónde? Dos salones de alquiler nos darán. ¿A dos salones? Claro, porque... Mitad, mitad. Nos dividen siempre. O sea, este es su salón siempre. O sea, ese... Ah, para No, por ahora, pero hasta... Este es de clases, Pero pero... este sí lo hace. Es que nos han cambiado porque antes cada grupito, o sea, si vienen en grupos, tenía su salón. En tercer año todos somos el salón azul. Ahora está acá, este ciclo es acá y el siguiente ciclo no sabemos dónde. somos únicos ya. Cambia todo, cambia todo. Ya, muy bien muchachos, entonces vamos, terminamos la lectospira y de ahí retomamos con las lesiones cutáneas, ¿ya? Las lesiones cutáneas es un mundo extenso, por eso dermato es una especialidad complicada, ¿ya? Es un mundo extenso, entonces vamos a tener varias infecciones que van a tener repercusión a nivel cutáneo. Leptospirosis es uno de los patógenos que también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuidadito con la leptospira, cuidado con la leptospira. Es una esperioquete como tal, que así está, ¿no? Esta va a ser la forma de este patógeno. Vive en espiral, en espiral, de la espiroqueta, ¿no? En espiral. Eso es lo que nosotros vamos a visualizar. La forma de tinción va a ser complicada, ya es más o menos como el treponema, o sea, no va a captar con el gram de manera rutinaria, ¿no? La visualización en campo oscuro va a ser la forma más adecuada para ver ese tipo de patógenos, ¿sí? Existe un gran grupo de patógenos de la leptospira, ¿sí? Dentro de ellas tenemos una lista enorme de los cuales algunos no causan infección, algunos que están en el medio, que los vamos a encontrar, y otras variedades las cuales sí van a producir infección como tal, que son patógenos. Y en ese grupo van a encontrar unos 9 patógenos descritos. El más importante o de mayor relevancia que nosotros tenemos que tener en cuenta vendría a ser la Leptospira interrogans, ¿ya? De la 0 variedad de icterohemorrágica, ¿sí? Claro. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, esta va a ser la forma de mayor implicancia, la que va a tener mayor repercusión y la que nosotros tenemos que pensar y tener cuidadito. Cuidado con la leptospira, muchachos, nuevamente, cuidado con la leptospira. La forma en la cual vamos a ubicar, o los factores de riesgo, los cuales van a estar relacionados, van a ser en lugares como este, en donde hay zonas de inundación, contacto con los roedores, que van a ser el principal medio de diseminación de la bacteria. Los roedores van a orinar en ciertas zonas y cuando se inunda todo, va a transmitir este patógeno a distintas distancias, distintas localidades. Entonces, una persona que está expuesta a estos medios húmedos tiene un riesgo potencial de adquirir esta enfermedad. Llámese lugares, sobre todo de zonas tropicales, ¿no? Iquitos, que se inunda, todos esos lugares, cuidadito, cuidadito, ojo con eso, ¿ya? Entonces, acá tenemos el siglo de la transmisión de la leptospira. Que va a tener la leptospira una forma de vida libre, ¿sí? Que la vamos a encontrar en el medio. Otra forma en la cual va a entrar al reservorio como los roedores. Estos roedores van a ayudar a la transmisión porque migran de un lugar a otro buscando comida y en la zona donde está, orinan. Orina. Ensucia todo. Entonces ahí comienza a liberar este patógeno. Y la persona que entra en contacto tiene algunas formas especiales. Una, la piel puede estar erosionada y por ahí entra el patógeno. Otra, la piel puede estar intacta y atraviesa de manera transcutánea y de esas dos maneras la persona va a adquirir la enfermedad. La expresión clínica va a variar, pero existen factores de riesgo, sí. Sobre todo aquel paciente que se encuentra en contacto de una zona tropical, subtropical, donde haya un saneamiento no tan adecuado, donde haya presencia de roedores en gran cantidad y sobre todo que se inunda, en ese lugar ustedes tienen que pensar en primera instancia en leptospira.
¿Puede haber en Lima? Sí, también puede haber. ¿Puede haber en otras zonas? También puede haber. Entonces tenemos que tener cuidadito, mucho cuidadito. Las fases de la evolución de la enfermedad se van a dividir de esta manera. Una fase septicémica, que quiere decir que vamos a encontrar de manera sanguínea el patógeno como tal. Vamos a tener un periodo de intermitencia en la cual hay una mejoría clínica y después vamos a tener una fase inmune en la cual va a haber una gran expresión inflamatoria autoinmune que nos va a producir los daños orgánicos como tal. En la fase septicémica, que vendría a ser la primera etapa, en la etapa en la cual la bacteria está que se reproduce a gran cantidad, nos vamos a encontrar con distintos síntomas, ¿no? Síntomas sistémicos relacionados a algún patógeno, ¿no? Como que fiebre, cefalea, mialgia, sobre todo a nivel de pantorrillas, ojo con eso. Sufusión conjuntival también lo vamos a encontrar. Rash, náuseas y otros síntomas sistémicos también podemos encontrar. Después tenemos la intermitencia, ¿sí? Tranquilidad, tranquilidad, y de ahí viene la fase inmune, en la cual el paciente va a tener el riesgo de desarrollar la parte más compleja de todas. Ahí se puede desarrollar meningitis aséptica, la enfermedad de Weil, que está caracterizada por un compromiso renal y una disfunción hepática, la hemorragia pulmonar, falla multiorgánica, shock, entre otros, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta estos estadios del paciente, ¿ya? Porque las complicaciones son más severas en la otra etapa, en el otro extremo, en la fase inmune. Acá tenemos a grosso modo cómo se divide. Si nosotros nos centramos en esto, tenemos por un lado el ciclo de la infección, ¿sí? El roedor que va orinando, la persona que es expuesta y adquiere la enfermedad, la infección. Se transmite. De ahí comienza a empezar los síntomas clínicos como tal. Tenemos la fase aguda caracterizada por mialgias, ¿sí? Acuérdense, mialgias, otra vez mialgias a nivel de pantorrillas, ¿ya? Fiebre, síntomas sistémicos, náuseas y vómitos. De ahí tenemos la fase inmune, que es donde ya se está produciendo los anticuerpos, ¿sí? Ahí vamos a tener otra forma de metodología diagnóstica. Y después una fase más complicada, como el desarrollo del síndrome de Weiss o la recuperación. Se dice que la característica clínica nos va a dividir en dos grandes grupos. Una fase anictérica, en la cual no hay ictericia como tal, solamente hay fiebre, mialgias, y una fase ictérica, en la cual va a tener fiebre, pero también va a haber ictericia, ¿sí? Ojo con eso. Una fase anictérica que va a estar ligado a la fase aguda y una fase ictérica que puede estar ligado a la fase inmune y sobre todo a la complicación más severa que vendría a ser la enfermedad de Weil. ¿Sí? ¿Está claro con eso? La enfermedad de Weil entonces va a ser producida por la reacción inmune del organismo frente a este patógeno como tal. ¿Sí? 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 Lo que va a hacer daño orgánico como tal. Y acá está. Tenemos la respuesta inmune, ¿no? En los pacientes bien, que están sanos, los pacientes que no tienen ningún tipo de inmunosupresión, que no tienen factor de riesgo, va a desarrollar una forma asintomática o una leptospirosis leve, de mediano calibre, o sea, sin tantas complicaciones como tal, en las cuales la respuesta antiinflamatoria y proinflamatoria van a estar equilibradas, ¿sí? No hay daño orgánico severo, tenemos los síntomas de infección generales, constitucionales, pero no tenemos mayores complicaciones. Pero en el otro grupo de pacientes que desarrollan una leptospirosis severa o una enfermedad severa, ya hay una desregularización de la respuesta inflamatoria frente al patógeno. Y ahí tenemos daño orgánico, tenemos una tormenta de citoquinas, ¿sí? La tormenta de citoquinas que hemos hablado en el COVID, que se puso de moda, ya, perfecto. Esa tormenta de citoquinas, ese daño inflamatorio, también lo vamos a tener en esta expresión clínica relacionada a la enfermedad de Weiss. ¿Ya? Entonces, cuidadito con esto. Interleuquinas de los... Ajá, doctores, díganme. Ah, sí. O sea, es en general la leptospira, pero el 0 bars que va a producir vendría a ser ligado al interroga, ¿no? El ictérico hemorrágico, que podría desarrollar más fácilmente la forma severa. Lo que determina eso sería su inmunidad del paciente. Sí, la respuesta inflamatoria del paciente va a desarrollar, si está desregularizada, la forma más severa. Por eso lo hice. ¿Puede prender el aire? Lo hemos intentado desde la semana pasada. Usted pídele a la escuela, Sí. ¿por qué no nos están haciendo caso? Yo muchas Lo hemos cosas dicho vamos a tal, aplicar. Vinieron a revisar, pero no hizo nada. Hicieron
¿Está prendido? ¿Está prendido? Ah, ¿Ahí está frío? Ya. se va lo que. Muy bien, gracias por decirlo. Seguimos, la manifestación crítica cultural. Entonces, ¿qué? ¿No se ve? Pues no se ve. Yo quiero verlo. Refrescas un ratito y viene. Eso tiene que decir. Yo no veo nada acá. Ya, bueno, entonces, las expresiones clínicas del paciente van a estar ligadas a esta fase, ¿no? Porque no vamos a encontrar una fase ictérica en la etapa aguda. La fase ictérica o la expresión clínica de ictericia la vamos a encontrar en una fase más inmune como tal. Sin embargo, el grueso de pacientes que nosotros vamos a ver, el 100% va a tener una característica especial, la fiebre. ¿Qué fiebre? Bueno, pues estamos hablando frente a una infección. Ahora, de ahí vamos dividiendo la frecuencia. El grueso de pacientes que nosotros vamos a evaluar van a tener el 50% aproximadamente mialgia, ¿sí? Mialgia, sobre todo a nivel de pantorrilla. Ojo con eso, pregunta de examen. Después, cefalea. Puede haber otros síntomas, sí, ¿no? Rash, puede haber artritis, artralgia, pero no es lo más frecuente, ¿sí? Lo más frecuente en primera instancia va a ser fiebre. Muy bien, ahora, de la presión ictérica, de ahí vamos a seguir subdividiendo. La presión ictérica va a tener, en primera instancia, en mayor frecuencia, una cateriza de, la ictericia, ¿no? De ahí tenemos hepatomegalia, esplenomegalia, puede haber hemorragias en nivel de cualquier sitio, de cualquier órgano, ¿ya? Nosotros tenemos acá en la imagen, a un lado, lo que vendría a ser la ictericia, ¿sí? La ictericia. Se dice en escleras, se dice en piel, eso es fácilmente visible. Y en la tomografía podemos ver dos caracteres especiales. ¿Qué es lo que ven ustedes? Muy bien, hepatomegalia, ¿por qué? Porque la longitud del hígado se extiende hasta abajo, ¿no? Casi hasta el nivel de ¿qué? De la cresta ilíaca antera superior. De la cresta ilíaca derecha, perfecto. ¿Y qué más? Megalia también, ¿no? Por el volumen de dimensión. Existen otros pacientes en otras entidades clínicas, esto no produce mucho, pero otras entidades clínicas en las cuales el vaso se va a extender también hasta el nivel de la cresta ilíaca. Otros que va a invadir casi todo y te forma un abdomen así como de batracio, ¿no? Sí, todo el vaso. Eso sobre todo en pacientes con leishmania visceral, ¿no? Ya, perfecto, muy bien. ¿Y la radiografía qué es lo que ven? ¿Qué no ven nada? Cambio. ¿Qué hay? Un poco que. Cambio. Infiltrado Muy bien, es un patrón algodonoso, un patrón alveolar, ¿no? Eso está ligado ¿qué? A una hemorragia alveolar que podría estar ligado al paciente que tiene leptospirosis, sobre todo en la enfermedad de Weill. ¿Sí? Sí. O sea, estos pacientes no producen un patrón alveolar, algodonoso. Por eso ustedes ven un patrón difuso que va a ir bilateral. ¿Sí? Como si alguien hubiese pasado tiza en los campos pulmonares. Ese es un patrón algodonoso. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, cuando ustedes vean estas características, ictericia, un pulmón que no es funcional porque requiere oxígeno y tiene un patrón algodonoso, y también puede tener esplenomegalia o hepatomegalia, hay que tener cuidado. Si este paciente viene en zona tropical o está expuesto, cuidadito que se les pasa el síndrome de Weill. Doctor, Doctor, entonces en la primera parte lo único que podría tener es fiebre y mialgias nada más. ¿Cuál primera parte? En la fase septicémica, en la primera división. Sí, esa es la característica más especial. Pero no vienen ahí a consulta, entonces tendrían que venir en fase inmune. O sea, siempre puede venir a consulta en esa etapa también, ¿no? Porque sienten malestar, fiebre. O sea, el paciente viene. La idea es uno reconocer la enfermedad en la etapa aguda. O sea, esas son las características especiales. Y después, cuando ya es en la fase, mencionó bien la división de dos. Bien la división. De la zona intermedia, la recuperación. Lo que pasa es que el paciente está febril, está con malestar, con mialgias, y de la nada se recupera. Sí, se recupera, se levanta, parado. Pero después cae nuevamente. Y ahí viene la respuesta inmune. Entiendo. ¿Y ahí es ictérica o ictérica? Cuando cae, nuevamente ya viene la etapa ictérica. Y todo eso ya acontece. Claro, cuando es la zona ictérica ya estamos con problemas. Ojo con eso. ¿Sí? ¿Estamos bien?
¿Sí? ¿Claro? ¿Sí, no? Ya, perfecto. Entonces, los métodos diagnósticos como tal van a ser varios, nuevamente, ¿no? Tenemos métodos que van a ser visualización directa, métodos que van a ir con el tema de inmunológico, métodos moleculares. O sea, vamos a tener distintos métodos. Usualmente la forma más adecuada de diagnosticar la enfermedad va a ser con el ciclo que va a surgir de vida en nuestro organismo. Y acá está, ¿sí? Tenemos una etapa aguda que vendría a ser en los primeros días, en las cuales el paciente está con mialgia, con fiebre. En esa etapa aguda habíamos dicho fase septicémica, entonces el patógeno lo vamos a encontrar principalmente en sangre. La evidencia o el estudio más adecuado va a ser a través del diagnóstico de cultivo en sangre, visualización de sangre, ¿no? Sangre, que vamos a estar en la etapa septicémica. Después de eso va a ir migrando la localización del patógeno como tal. Vamos a poder encontrarlo fácilmente en líquido cefalorraquídeo, en aquellos que tienen la expresión clínica y sobre todo en orina. ¿Sí? La orina va a ser la forma de expresión o la localización en la cual nosotros vamos a encontrar con mayor frecuencia, con mayor tiempo de exposición o con mayor temporalidad. ¿Ya? En la orina. O sea, tenemos una etapa temprana en sangre y después lo vamos a encontrar en orina. Entonces el diagnóstico va a ir ligado a estudios sanguíneos y el otro va a ir ligado a estudios en orina. ¿Sí, doctor? Sí, entonces sería a partir de la segunda semana o tercera semana en orina. ¿Qué cosa? Segunda semana. Ah, de la segunda semana en adelante. Ajá. Es mejor en la orina. O sea, es mejor el tiempo en el cual llega el paciente, ¿no? Los primeros días, sangre podrías utilizarlo de manera adecuada. Los otros días ya no te va a rendir, claro, ya no va a ser útil. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Sigamos. Muy bien. Entonces, acá está, ¿no? Cultivo sanguíneo. ¿Cuándo se hace? Los primeros 7 días de la enfermedad. ¿Sí? Ahí vamos a pedir el cultivo sanguíneo. Estudio de líquido cefalorraquídeo se podría utilizar en aquellos pacientes que están en el día 4 hasta el día 10 de enfermedad. Y el examen de orina del 10 en adelante. ¿Sí? Hasta unas 4 semanas más o menos de la evolución si el paciente está bien. Muy bien. El estudio serológico, el estudio de serodiagnóstico, eso se pueden hacer también en cualquier etapa de la vida, porque uno comienza a producir o generar anticuerpos contra el antígeno desde la primera infección. O sea, viene el laboratorio y de ahí comienzas a producir. Muy bien, tratamiento, fácil, tratamiento, cuando estamos en una etapa leve, podría ir dado con doxiciclina, ampicilina, amoxicilina, pero ya cuando estamos en una enfermedad moderada, severa, deberíamos optar por otros tipos de tratamientos, sobre todo endovenosos. A la elección daríamos ceftriaxona, que es el medicamento que vamos a tener de mayor frecuencia, pero también podríamos darle ampicilina como una alternativa terapéutica. ¿Sí? Sí. Muy bien. Hay algunos lugares donde se puede dar profilaxis, sí, en los pacientes que están expuestos, pero es bien difícil darle profilaxis a aquellos que están expuestos todos los días. Por ejemplo, zona de Iquitos, donde hay inundación. Estos pacientes tienden a una exposición continua. Entonces, darles una profilaxis de manera continua por toda su vida no es lo más adecuado. Doctor, me vas a preguntar algo. ¿Cuándo defino qué es leve y qué es moderado o grave? Leve vendría a ser los síntomas de la etapa aguda principalmente, ¿no? O sea, fiebre, mialgia. Moderada, grave, cuando ya estamos en la etapa con ictericia, compromiso pulmonar, respiratorio, renal, suave. Paciente con alto riesgo de fallecer. Pero sí llega a grave. ¿Ah? Sí llega a grave. No todos llegan a grave. Algunos se quedan en la etapa aguda, de ahí resuelven. ¿Ya? Pero hay algún grupo que llega a ser síndrome de Weber. No es lo más frecuente, pero hay un grupo y tenemos que tenerlo en cuenta. Igual, así de tratamiento, ¿podría haber un riesgo de que pase síndrome de Weber? ¿O ya de hoy tratamiento ya elimina? Usualmente las espiroquetas, tanto el treponema como la leptospira, son sensibles, no expresan muchos factores de resistencia a los antibióticos. Usualmente cuando uno tiene una infección general no muy localizada, porque estamos hablando de fiebre, mialgias, cefalea, vómitos, o sea, son síntomas sistémicos, no específicos, no nos lleva a pensar directamente en leptospira. Entonces, a veces hay el tema para nuestra localización de la automedicación. Entonces,
se toma, le da una amoxicilina, le da una penicilina y controla la enfermedad y no desarrolla una fase severa. ¿Qué más? Entonces, si yo trato con un antibiótico... Es bien difícil que no responda al tratamiento. Es muy complicado. O sea, la mayoría de los tratamientos son efectivos. ¿Sí? ¿Y para profilaxis le doy lo mismo? No, la profilaxis va con doxiciclina. ¿Por cuántos días hace el tratamiento en la leptospirosis leve? La leve, usualmente le damos unos 7 días, 5 igual que días. la envío Con el endovenoso, sí. No, también por vía oral. O sea, ¿para la severa? No, para la leve. Para la leve son esos, pues. Es un vía oral. 5 a 7 días, ¿sí, pasado? Sí. ¿Severa aumenta o...? Severa sí, le puedes dar más tiempo hasta 10 días. ¿Cuál es el más común usado? ¿De qué? El tratamiento para leve. Para leve, doxi. Doxi, ¿no? Sí. Doxi. Para severa, Ceptre. Ceptre. Ceftriaxona. ¿Sí? ¿Sí te va a la gel de Ceptrexona? Es un antibiótico. Sí, pero ¿de qué clase? Cephalosporina. Cefalosporina. ¿De qué generación? Tercera generación. ¿Actúa sobre? ¿Sobre qué actúa la cefalosporina? Gram negativos. ¿Gram negativos? Digamos, celular. es un bacterios. No, bactericida. Para la leve. Sobre la pared celular. Sí, uniéndose a la proteína ligadora de... Ajá. Esa ¿Sí va. que es la enfermedad o síndrome de Wells? ¿Es un ataque al riñón y al hígado? El síndrome de Weiss está caracterizado por compromiso pulmonar y compromiso renal. Por eso las caracterizaciones ya tienes el síndrome de Weiss. ¿No eran los tres? ¿No eran los tres? ¿Tenían unidos? ¿No era pulmón unidos? Que la ictericia engloba todo. O sea, debe tener ictericia. Pulmón, el hueso. Sí, sí, fue. Lo que dijo la verdad. Ajá. Hoy dijo tres, el riñón y Claro. ¿De qué manera es atacada en Wells? ¿O es toda enfermedad que solo daña a los dos órganos? Como el Good-Fat, ¿no? El síndrome de Wells es solamente cualquier enfermedad que afecta al pulmón, como el riñón. No, el síndrome de Weiss es por la leptospira. Leptospira. Sí. No atribuyes síndrome de Weiss en una enfermedad autoinmune por otra causa. Good-Fat. No, es por la leptospira. Falta. Cerebral. ¿Qué? O sea, se dice que el signo de migración 70 PTA de 70 a invadir en ocasiones el No, ejército por río. el que dejó. Así de como. Pero cuando migra tiene que haber una presión clínica. Y ahí ya deja de ser leve y ya pasa a ser La más moderada. feliz. Agarra uno. Se lleva todo. Ya. Se lleva el tapete. Muy bien, muchachos, hasta ahí. ¿Dudas? ¿No? ¿No? Tranquilo, ¿no? Sí, suave, tranquilito. Ya, perfecto. Sí. Cuidadito, muchachos. Luego me ves otro. La mialgia mencionó que era más de miembros inferiores, ¿no? Pantorrillas. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba? Son pantorrillas. Hola, sí. Ya, ¿qué tal? ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas? Vamos a ver un montón de patógenos, muchachos, ¿sabes? No, hoy día no, pero o sea, a lo largo del curso tenemos una lista enorme de patógenos que vamos a ver. Es importante que ustedes conozcan todos. ¿Sí? Y al final vamos a hacer un resumen de tabla o algo para acordarnos de todo lo que hemos visto. Uy, ya, podemos De hacerlo. tablitas, ¿no? Para que... Podríamos hacerlo. Ya, vamos a ver cómo. Ya veo. Las fijas nos alcanza el tiempo. Las fijas ya Las becas para la vida, no, para la vida. Para la vida. Mensaje para la vida, muchachos. Siempre dejar de una enfermedad infecciosa. Ahí está. Anótalo. Sí, anótalo. Mensaje